¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos entonces a este panel sobre gobernanza y finanzas sostenibles. Estamos viviendo, bueno, esto no es novedad, momentos dramáticos. Hay una crisis humanitaria hoy en el mundo como resultado de la pandemia de COVID-19. Pero antes de ella, a mediados del año pasado, por ejemplo, ya enfrentábamos enormes desafíos sociales a nivel global, como resultado, por ejemplo, de los cambios tecnológicos y su eventual costo para millones de trabajadores que, si no son capaces, si no podemos complementarnos con las nuevas tecnologías, seríamos reemplazados por ellas. Y en nuestro país, en Chile, también, y bastante antes del 18 de octubre, con un malestar creciente y un cuestionamiento a lo avanzado durante las últimas décadas en democracia. Y es que Chile, habiendo ya alcanzado la mitad del camino al desarrollo, debe ahora terminar de cerrar la brecha que lo separa de países como Canadá, Australia, Alemania. Pero la experiencia de ellos sugiere que lo hecho hasta ahora no basta. Debemos avanzar desde un foco en lo cuantitativo, si ustedes quieren, en cobertura, hacia uno cualitativo. Si la cantidad fue la medida de éxito desde 1990, la calidad debe serlo desde ahora. Y eso genera tensión, exige cambiar, exige repensarnos. No es fácil. Y en este contexto, el mercado financiero es clave. No solo porque promueve el crecimiento financiando inversiones de largo plazo, que son típicamente las más productivas, pero también porque mejora la desigualdad. Eso muestra la evidencia académica reciente. ¿Por qué? Porque reduce la importancia de la cuna, permite que las buenas ideas se concreten sin tener necesariamente que contar con recursos propios. Y sabemos que un mundo con más oportunidades, más meritocrático, más inclusivo productivamente, es un mundo más sostenible. Bueno, lo dijo Andrés, tenemos hoy día el privilegio de contar con 4 panelistas de primer nivel que desde experiencias distintas pueden ayudarnos a pensar entonces el rol del mercado financiero durante lo que algunos han llamado el nuevo comienzo, a propósito de año cero. Están acá con nosotros, está Ani, está Lili, están Janet y Eric a la distancia. Bienvenidos todos y empecemos a conversar. Yo propongo que en esta primera parte contestemos todos una misma pregunta, ¿les parece? En algo así como 4 o 5 minutos, pero vamos a ser flexibles, lo prometo. A ver, en el siglo XX, y esto lo dicen todos los historiadores, se ha generado una enorme prosperidad, pero hay también cuestionamientos que son muy relevantes al modelo de capitalismo que se ha centrado primordialmente en crecer. La pregunta entonces es, y partamos, ¿te parece, Ani? Partimos contigo, luego Lili, después dejamos a Eric y terminamos entonces con Janet en orden alfabético. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes posible transformar el capitalismo y construir una economía que sea más justa y sostenible? Esa es la palabra clave, más allá de aspirar siempre a crecer de manera permanente. O sea, más allá de que si es posible o no, yo creo que es un imperativo. La pandemia, ¿no es cierto?, nos ha mostrado que esto es una crisis que no es solamente sanitaria, sino que se ha transformado en una crisis económica sin precedente en la historia reciente y que se inserta en un contexto que el país ya venía sufriendo los dramáticos impactos del cambio climático. Y estas variables en Chile se torna aún más agudo debido a la situación de alta vulnerabilidad sociopolítica que tú mencionaste a raíz del estallido social de octubre, que nos mostró la gran irritabilidad que tenemos en el país en torno a la desigualdad y la falta de cohesión social de nuestro país, y que nos ha puesto en una reflexión muy profunda en torno a aquello. Y yo quiero también mencionar que esta inequidad, esta desigualdad que se ha manifestado en contra, no es solamente una desigualdad de ingreso, sino que es mucho más, tiene muchas más dimensiones. Por ejemplo, el tema de la inequidad ambiental y de cambio climático. Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático y esta vulnerabilidad y el cambio climático se traduce en un efecto multiplicador de desigualdades, es un amplificador de desigualdades, impactando todos los impactos de la sequía, de los desastres naturales, impactan mucho más fuertemente a los segmentos más vulnerables de la población, acentuando la pobreza
Y si tú a esto le sumas los efectos de la pandemia, ¿no es cierto?, que se ha traducido en caídas fuertes del empleo, disminución de los ingresos de las personas, afectando especialmente al empleo de las mujeres, mostrando otra dimensión de la desigualdad, sí, y que también ha visibilizado mucho más fuertemente la inequidad en acceso a los servicios de salud y otros servicios, hasta los financieros. Entonces, esa es la desigualdad que, a mi juicio, debe ser mirada. Por otro lado, la situación que estamos atravesando ahora de pandemia, que si bien hay que atacarla, abordarla, también nos está ofreciendo una oportunidad de repensar, ¿no es cierto?, esta desigualdad, y además porque se está viendo acompañada por una respuesta de los gobiernos, no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo, con una respuesta financiera muy fuerte de los gobiernos para poder apalear los efectos de la pandemia. De la crisis anterior, que fue la crisis subprime del año 2008, hubo una lección súper importante. Los recursos ahí fueron principalmente invertidos en tecnologías y sectores obsoletos que se tradujeron en tecnologías más contaminantes, alzas de la emisión de efecto invernadero y además un bloqueo tecnológico, que te quedas amarrado a tecnologías del pasado. Entonces, eso es algo que en esta oportunidad debemos evitarlo a toda costa y pensar muy inteligentemente cómo debemos invertir esos recursos, atendiendo a la urgencia, pero además pensando en una inversión para las generaciones futuras y que no les dejemos una carga. Y ahí yo quiero poner de manifiesto el acuerdo climático que tenemos nosotros como país, que fue ratificado bajo el Acuerdo de París, que es una piedra angular sobre la cual nosotros podemos avanzar en una recuperación resiliente que nos lleva, de hecho, a un país mucho más justo y sostenible. Este compromiso contempla numerosas medidas costo efectivas. Esto significa que reducen efectivamente las emisiones y que además van positivo y que fueron discutidas a lo largo de 3 gobiernos por todos los actores de la sociedad. Tienen mucha validación social y en este minuto constituye un elemento de cohesión constructiva social muy importante, que nos muestra ese futuro que en conjunto aspiramos. Y que de hecho, por ejemplo, un estudio que mandó a hacer el Ministerio de Hacienda al Banco Mundial indica que la implementación de estas medidas induciría un alza de un 4,4% en el Producto Nacional hacia el 2050. Bueno, en este contexto, el rol es importante, ¿no es cierto?, esta coordinación del sector público. El sector privado tiene un rol fundamental. Hay un estudio del BID que dice que solo una fracción de los recursos involucrados, de los recursos públicos, van a financiar estas medidas o la implementación de este futuro que aspiramos juntos. Y el resto tiene que venir del sector privado, lo cual es bien desafiante, considerando el alza de los riesgos país producto de la pandemia, y que además los gobiernos están con las arcas muy apretadas, ¿no es cierto?, debido a tener que atender la emergencia de la pandemia. Yo creo entonces que hay 2 formas, por ejemplo, de avanzar. Uno, induciendo a que los recursos financieros apoyen activamente criterios de inversión, ¿no es cierto?, resiliente y de descarbonización. Aquí un ejemplo muy claro es el Fondo Soberano Noruego, que tiene el 1,5% cubre un 1% de los mercados bursátiles mundiales, y que recientemente anunció que solamente va a invertir en empresas sostenibles y que son bajas en emisiones de carbono. Por ejemplo, en el caso de Chile, eso se tradujo en que empresas adelantaron el cierre de sus centrales a carbón y, ¿no es cierto?, también puso en el semáforo ahí en amarillo y rojo a varias empresas mineras que operan en el país. Desde el sector productivo, por ejemplo, la minería, que sabemos que tiene un rol muy importante en nuestro país, por muchas dimensiones, digamos, que no vamos a explayar acá, también puede sumarse a este llamado, ¿no es cierto?, y avanzar en incorporar criterios de sostenibilidad en su toma de decisiones, pero que se hagan de forma clara, visible y medible, y que reporten al más alto nivel de la empresa y que se comprometan en forma explícita con aquel Chile que todos queremos. Por ejemplo, la minería logró cambiar su matriz eléctrica hacia una renovable, pero lo hizo, digamos, colgándose al último minuto. Ahora, por ejemplo, tiene la oportunidad
de tomar el tema del hidrógeno verde, que como sabemos en Chile tenemos condiciones excepcionales para producirlo, y se produciría la creación de toda una nueva economía del hidrógeno. Pero para hacerlo se requiere, ¿no es cierto?, una acción decidida desde hoy del sector minero, porque esto requiere, para que pueda, ¿no es cierto?, este sector atravesar su curva de costo, ¿no es cierto?, requiere de inversiones sucesivas. Y para ello, y con esto termino, se requiere que el sector minero lo tome, reduzca su huella de carbono y, ¿no es cierto?, se pueda generar esta industria de empleos de calidad, potencial exportador y con muchos mayores beneficios para la economía. Para ello, también el Estado debe darle las señales correctas, dar las señales de precio, corrección de precios, ¿no es cierto?, más allá de, ¿no es cierto?, que está desarrollando actualmente la estrategia de hidrógeno. Sí, rescato que más de lo mismo no alcanza, y rescato además esta falsa dicotomía entre Estado y mercado, en términos de que al final lo que uno busca es un complemento que permita asumir desafíos que son, ¿no es cierto?, distintos, creemos, a los que hemos asumido en el pasado. Tu aproximación, Lilia. Mira, bueno, gracias por moderar este panel. No, un gusto estar hoy día acá, salir un poco de la nueva normalidad y estar aquí con todos ustedes hablando de este tema. Así que gracias a la Marcela y a la Gary también por habernos invitado. Muchas gracias y felicidades a Acción Empresa. Y a ver, yo primero quería agarrar un puntito de la pregunta. La verdad es que con el crecimiento eterno, ¿cierto?, el capitalismo, el crecimiento eterno, yo creo que el crecimiento eterno no es posible. O sea, de partida no podemos seguir creciendo eternamente. Creo que los recursos son limitados, por lo tanto no vamos a poder seguir en eso. Y realmente tenemos que tomar conciencia un poco de esas limitaciones. Y yo creo que si es que no estuviésemos tan conscientes de lo que realmente está sucediendo, no estaríamos hoy día hablando también un poco acá de finanzas sostenibles, que justamente es una respuesta, ¿cierto?, a estas limitaciones, a entender que el negocio está más interconectado, que el negocio o que las inversiones están más interconectadas y más intercomunicadas en general con todo lo que vemos. Entonces, y lo que pasa es que cuando empezamos a hablar de crecimiento, nos comparamos con otros países de la OCDE, queremos seguir creciendo, queremos ser un país desarrollado, pero yo creo que en ese querer seguir creciendo, de repente nos hemos olvidado quizás de unas preguntas de cómo queremos seguir creciendo y dónde queremos seguir creciendo. Yo creo que a veces como que nos enfocamos en el crecer y no en el cómo y en el dónde. Y yo creo que en el cómo y en el dónde lo que queremos es como, hay dos respuestas, yo creo. Una, un poco más valórica o más, yo diría más ética, que es en el fondo seguir creciendo justamente en los negocios o en las inversiones que generan un impacto, ya un impacto positivo, que eso ya lo sabemos, está más o menos de moda eso, ¿cierto? Pero ¿a quién no le gusta hacer un impacto positivo? Pero por otra parte, también para los más escépticos, hay algo bastante financiero de por medio, que es en el fondo de cómo seguir creciendo. Y es que alrededor de todo el mundo siempre ha sido un buen negocio, por decirlo así, resolver algún problema actual y futuro, ¿ya? Y en ese problema actual y futuro, por lo tanto, las empresas que justamente hoy día realmente se pongan las pilas, ¿cierto?, y realmente resuelvan esas problemáticas que vemos hoy día en la sociedad y en el planeta, en el fondo van a ser las empresas más rentables en el futuro. Entonces, cuando estamos hablando aquí de reactivación, y en Chile después de la pandemia, tenemos toda la reactivación que tenemos por delante, bueno, tenemos que pensar hacia dónde queremos acelerar, ¿ya? ¿Cuáles son los sectores que queremos acelerar? Y yo creo que esa es la pregunta un poco, ¿ya? Y, por ejemplo, si hablamos de la microfinanza, todas las energías renovables, en el fondo, esas industrias, esos sectores hace un tiempo, o sea, eran poco convencionales, nadie creía que eran percibidas como súper riesgosas, pero hoy día la historia ha demostrado lo contrario. En el fondo, son rentables, se requirió más tiempo, quizás se requirió una mirada más de largo plazo, pero finalmente son rentables. Entonces, y para que eso se acompañe, yo creo que también la transformación del capitalismo tiene que venir. O sea, si no lo transformamos, vamos a colapsar como sociedad y como planeta. O sea, eso yo creo que está bastante claro. Y las empresas no se pueden seguir percibiendo como una empresa de maximización de utilidades solamente. Tienen que tener un rol en la sociedad, tienen que tener un rol en la sociedad. Entonces, bueno, eso la verdad es que yo creo que es importante en el fondo. Mal que mal, dependen de ella, dependen de la sociedad. Sin sociedad no hay empresas. Claro, y además en esas empresas necesitan el propósito, en el fondo el propósito de la empresa de mirar ese largo plazo, ¿cierto? De mirar al final qué es lo que necesita la sociedad y el planeta, la van a hacer más resilientes.
¿ya? Y tampoco no es que se trate de transformar el capitalismo, de cambiar el modelo económico, el antinegocio, pronegocio, las polarizaciones que escuchamos hoy día, sino que realmente ocupemos la finanza, ocupemos los instrumentos que hoy día existen en el mercado, pero que lo miremos un poco más holísticamente, yo creo. Ese es como lo que yo creo que tenemos que ir avanzando, pero de forma un poco más acelerada. Es que es tanto más fácil no cambiar, uno está como cableado mentalmente Totalmente. para seguir haciendo lo mismo de siempre para sobrevivir, cuando en realidad lo que hay que hacer es asumir el riesgo, pero un riesgo controlado para poder llegar a un mundo mejor. Y una mirada a largo plazo. Sí. Bueno, a propósito de riesgos, estoy mirando a Eric, seguimos el orden alfabético, que está en Washington, ¿no es cierto, Eric? ¿Y cuál es tu opinión, Eric? ¿Cómo ves tú este tema? Tú que tienes experiencia además como ex regulador a propósito de riesgo, de cambio y de no seguir haciendo lo mismo hacia adelante. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias por la invitación que me hace Acción Empresas. Realmente es un placer estar con ustedes y un honor estar compartiendo este panel con mis compañeras panelistas. A ver, yo primero lo que podría decir es que respecto a la pregunta si hay que transformar el capitalismo y construir una economía más justa, sostenible y humana, ya no es posible. O sea, ahí comparto lo que dicen mis amigos panelistas. Hoy es necesario y urgente hacerlo. O sea, yo creo que no hay otra forma. Y para describir esta situación, yo diría que Chile el 2019 era como un avión volando con un motor dañado. ¿Ah? Y este motor dañado se produce justamente por las tensiones sociales y los hitos que se gatillaron en octubre de 2019. Y entramos el 2020 con este avión dañado y justo nos llega la pandemia y finalmente se nos daña el otro motor. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es tratando de volar este avión, tratando de salvar a los pasajeros de este avión y buscando un lugar seguro. Y ese es el problema mayor que tenemos y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es llegar a aterrizar, ver si están todos bien y además reparar este avión. Entonces, en términos de las opciones que tenemos muy pocas opciones. Yo diría que el actual sistema cumplió sus funciones, pero tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiarlo pronto, al igual que este avión, repararlo rápidamente. En términos de números, ¿qué significó el 2020 o qué va a significar el 2020 en términos de crecimiento? Y ahí tengo cierta diferencia respecto al que el crecimiento eterno es posible, pero claro, como decía Lili, es qué tipo de crecimiento queremos, y queremos este crecimiento mucho más inclusivo y sostenible. El crecimiento desde este año va, según el propio Banco Central, va a caer 5,5%. Eso es un número gigantesco. Esto va a significar una pérdida en términos de ingresos de al menos 3 años, es decir, vamos a volver al nivel del 2017. Y en términos de tasa de desempleo ya estamos sobre el 13%, es decir, ya hay más de 1 millón de personas desempleadas, y los números macro de esto ya son dramáticos. Pero déjenme decirles y contarles un poco de los números micro. Hace muy poco hicimos una encuesta en 17 países de América Latina y el Caribe, ya con más de 200.000 respuestas, que también incluyó Chile. Y voy a plantearles solamente 4 resultados de esta encuesta. Primero, el 73% de las familias de menores ingresos ya tiene algún miembro desempleado. Esto contrasta con el 10% de las familias de mayores ingresos. O sea, tenemos un problema de desigualdad que se está exacerbando de alguna forma con la crisis. La misma situación ocurre con los negocios familiares. 58% de las familias de menores ingresos tienen ya un problema en términos de generación de ingresos por el lado de empresas familiares versus el 22% de las familias de mayores ingresos. Tercero, un 24% de las familias de menores ingresos han experimentado hambre versus un 0% de las familias de mayores ingresos. Y acá estoy hablando no solamente de América Latina y el Caribe, sino también estoy hablando de Chile. Cuarto punto, el teletrabajo es un lujo. 48% de las familias de menores ingresos lo pueden hacer, más del 70% de las familias de mayores ingresos lo pueden hacer. ¿Qué va a significar todo esto? Que saldremos de la pandemia mucho más empobrecidos y más desiguales. Y sin contar que vamos a salir más endeudados. Y eso va a generar un problema para la recuperación. Entonces, la desigualdad en América Latina y el Caribe y en Chile es bien conocida, pero creo que no la entendemos bien, no entendemos las fuentes de las diferencias. Y para esto, déjenme decirle un resultado que vamos a lanzar justamente un informe con muchas conclusiones y que se llama La crisis y la desigualdad, porque no solamente estamos viviendo la crisis de la pandemia, pero estamos viviendo crisis paralelas, como la crisis del cambio climático, como decían
la crisis de desigualdad y otro tipo de crisis en términos de polarización política, por ejemplo. Y una de las cosas que yo me gustaría mencionar es que para hacer cambios hay que ponerse en el papel del otro. Hay que ponerse los zapatos del otro. Y para ponerse los zapatos del otro hay que quitarse los propios zapatos. Caso contrario, uno no ve las preferencias que uno tiene para poder reflejarlas en los demás. Y déjeme darle un ejemplo respecto a segregación escolar. En una típica sala de clases en Noruega hay 2 estudiantes de hogares de altos ingresos junto a un estudiante de un hogar de bajos ingresos. Es decir, una proporción 2-1. En Estados Unidos es un poquito mayor, 3-1. ¿Saben cuánto es en América Latina y el Caribe? 6-1. 6-1. ¿Y saben cuánto es en Chile? 10-1. Es decir, Chile es uno de los países más segregados en términos de educación de todo el mundo, no solamente de América Latina y el Caribe. Cuando uno hace un ranking, Chile es uno de los primeros, probablemente junto a Perú. Y eso solamente en el ámbito de educación. Podemos sumar salud, podemos sumar ciudades, podemos sumar geografía, regiones, etc. Y por lo tanto, es un tema que tenemos que hacernos cargo pronto. No dejemos el problema para el próximo gobierno, no dejemos el problema hacia adelante. Y esta solución obviamente requiere participación del sector privado, participación del sector público y obviamente de toda la comunidad de las sociedades que podemos empujar este carro para ser parte de la solución. Lo dejo hasta acá, Rafael. Bueno, tremendo desafío. Todos lo han dicho, ¿no? El qué importa, pero el cómo importa tanto o más. Y además estamos enfrentando esta crisis humanitaria, que es una cosa que está pasando hoy y que probablemente en muchas dimensiones se va a exacerbar en los próximos años por múltiples razones, y al mismo tiempo tenemos que estar pensando en el 2040, el 2050 y el 2060. Tenemos un compromiso con las futuras generaciones. ¿Cómo ves tú, Janet, que también estás a la distancia, pero en Chile, no en Washington como está Eric? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo ves tú este qué, que es el crecer, pero al mismo tiempo la imperiosa necesidad de pensar en el cómo para imaginar esto de manera sostenible hacia adelante? Muchas gracias, Rafael. Muy interesante escuchar mi colega, amigo, panelista anteriores. A propósito de lo que dijo Eric, probablemente deberíamos repensar cómo usar más los mismos sistemas todos para hacer más sociedad también. Se lo dejo planteado. Pero acerca de la pregunta principal del panel, cómo construir una economía más justa, más sostenible, pienso se requiere ante todo una mirada absolutamente sistémica que permite entender dónde el capitalismo actual no es justo ni sostenible. Y dado que estamos hablando de capitalismo que tiene que ver justamente con el capital dentro de los mercados, se trata entonces de revisar, de repensar cómo hacer que los dueños del capital en nuestro mercado, tanto los inversionistas, pero también los dueños de las empresas y sus directores, sean más y mejores aliados para financiar empresas más justas y con una visión más de largo plazo. En esta línea ya se contesta la pregunta: ¿quiénes deben sentirse responsables de proponer la transformación que necesitamos tanto hoy para nuestros mercados? Porque para ellos quiero destacar ante todo 2 grupos de actores que están llamados a la acción. 1, los gremios empresariales. 2, las asociaciones de administradores de fondos, las comunidades de los inversionistas. ¿Y qué deberían proponer? Primero, no deberían esperar a ser regulados. Como actitud, deberían hacerse parte de la solución hoy en día. Segundo, deberían identificar las brechas, los aspectos más apremiantes que hay que solucionar para la economía y para las inversiones. Y tercero, deberían proponer para cada una de estas brechas un set de herramientas con metas medibles, quizá a 10 años, a 20 años. Debatir sobre un horizonte más de largo plazo permite sobrepasar las diferencias que tenemos en el día a día, pienso. Y acerca de identificar las brechas más importantes,
yo nombraría, como ya al inicio del panel hemos escuchado, la concentración de capital, que es autorreforzante, como dice el Fondo Monetario Internacional, y que además hoy día con la acelerada automatización que vemos por el COVID es muy sensible cuando vemos que los ingresos del capital aumentan y los del empleo bajan. Nombraría la falta de movilidad social, la rigidez en la concentración de capital, la falta de innovación y de competencia en nuestros mercados y la falta también de una clase media de empresas y la no aplicación adecuada de procesos de debida diligencia en las empresas y el no entender todavía la sostenibilidad como desde un punto de vista material, como parte del negocio mismo. Y por último, falta también la transparencia y que en realidad es una herramienta, pero tan crucial que lo quiero nombrar como desafío propio. Si los gremios empresariales y las asociaciones de los inversionistas, el que tiene capital en nuestra economía, no propone algo sobre todos estos desafíos y otros de forma medible, es porque uno debería suponer que consideran que estamos bien. Y no creo que ellos consideran que estamos bien porque las cifras muestran totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué deberíamos proponer? ¿Qué deberían los grupos proponer? Una mezcla de medidas para cada una de estas brechas a solucionarse de forma medible. Y si no avanzamos en 2 años, hay que ajustar el conjunto de herramientas que uno aplica para cada una de las brechas. Teniendo metas, me parece que la conversación va a cambiar totalmente el tono porque permite, uno, crear confianza en el proceso y también abordar los problemas realmente de forma sistémica, lo que nos hace falta hoy en día. Por ejemplo, no deberíamos hablar sobre impuestos a la riqueza sin tener claro qué queremos lograr con ello y cómo medimos los resultados. Quizá es una herramienta adecuada, quizá es totalmente equivocada y quizá hay herramientas más efectivas como la predistribución de capital o una mejor regulación de la competencia o un financiamiento decidido del venture capital y del scale-up de empresas de mediano tamaño en el marco de la cuarta revolución industrial. Para volver a la pregunta, sí pienso que es posible transformar el capitalismo, de modernizarlo y ajustarlo a las necesidades de la sociedad y del medio ambiente, del clima, hoy y mañana. El único camino que veo para salir de los proyectos pilotos, de las iniciativas particulares que son muy destacados, es identificar a nivel sistémico las brechas existentes en nuestro mercado, sin miedo, reconociendo los avances, pero ante todo mirando las brechas y definir una hoja de ruta medible, tal como lo propone el World Business Council for Sustainable Development, para evitar el green y social washing y hacer que la comunidad de los empresarios y inversionistas se haga parte de las soluciones con datos. Sí, bueno, a propósito de eso, al final del día tenemos una responsabilidad por lo menos, ¿no? Y es transformar esto en cosas concretas, como dices tú, en medidas concretas que permitan avanzar para que no quede solo en el relato, en el diagnóstico y no pase a ser un ejercicio intelectual, sino que se transforme en políticas públicas concretas que permitan lograr lo que necesitamos. A propósito de eso, tal vez, y lo decía Janet, Ani, tal vez en un ratito un poquito más corto para que tengamos unos 2-3 minutos por pregunta para poder dejar reflexiones finales. Una herramienta, lo mencionaba Janet, y que se repite mucho es esta de la tributaria, y me parece que es una manera razonable de aproximarse a este tema. Se necesitan recursos para poder hacer esto. Se habla, por ejemplo, de un impuesto a los más ricos, a los súper ricos. Algo de esto también lo tiene Piketty en su libro hace algunos años atrás. Enormes desafíos, pero bueno, son herramientas que hay que enfrentar. Dime, ¿qué opinas tú de esto? ¿Ves otras opciones? ¿Cómo te aproximas tú a esta necesidad de reactivar sosteniblemente y tener un desarrollo sustentable en general desde la necesidad de identificar herramientas concretas? Sí. Mira, o sea, desde la superficie inmediatamente te digo que sí, yo creo que se requiere avanzar a un sistema tributario más inclusivo, considerando que esta desigualdad es un factor, no es una piedra en el zapato, es un factor de irritabilidad muy grande en la sociedad chilena. Con la pandemia, donde ha aumentado, ¿no es cierto?, los niveles de desempleo y de desigualdad, lo dijo Eric, lo dice la CEPAL, lo dicen
muchas personas. Entonces tenemos que generar respuestas para una recuperación, ¿no es cierto?, que se haga cargo de las urgencias del COVID, pero también, ¿no es cierto?, tomarlo como una oportunidad para avanzar para abordar estos desafíos más estructurales que tenemos como sociedad, que tiene que ver con la mayor igualdad y la sostenibilidad en general. Y en este sentido, la formulación de un impuesto a la riqueza está dentro de la batería de instrumentos que podría responder, ¿no es cierto?, a avanzar un sistema tributario más inclusivo. Al mismo tiempo, si uno ve la experiencia con este tipo de instrumentos, o sea, del impuesto a la riqueza, especialmente la experiencia europea de los países que lo empezaron a implementar más o menos en los 90 y han hecho bastantes cambios, el cómo se hace es muy importante. En el fondo, si tomas un impuesto a la riqueza, si sobre las ganancias de capital, sobre la propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, cómo lo haces es muy importante para, ¿no es cierto?, tener resultados, evitar la evasión y que te genere una base recaudatoria importante. Entonces, y hay bastante literatura en torno al tema. Ahora, el punto que yo quiero enfatizar nuevamente es que la desigualdad es mucho más allá que una desigualdad de ingresos, es mucho más holística, es un concepto mucho más multidimensional y que en Chile tenemos muchas brechas respecto a esta multidimensionalidad de la desigualdad y donde también el sistema tributario puede ayudar mucho en esa reducción de brechas. Por ejemplo, para el tema ambiental y climático, que es una fuente de desigualdad y que se traduce nuevamente en desigualdad de ingresos, tenemos distorsiones de precios importantes, pues como es la bien sabida franquicia al diésel, ¿no es cierto?, que de hecho le resta al Estado, digamos, una reducción de 600 millones al fisco anualmente, más allá de toda la distorsión que generan en las tecnologías que optamos los chilenos. El tema del impuesto al carbono, en Chile tenemos un impuesto al carbono, pero es de solamente 5 toneladas. Eso no mueve la aguja de las decisiones de inversión del sector tampoco, cuando lo recomendado por el FMI, por ejemplo, es en torno a $70. El precio social al carbono en Chile, calculado por el Ministerio de Desarrollo Social, es 32. Entonces, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en alguna trayectoria para el impuesto al carbono, a lo mejor no hoy día, sino mañana, en un par de años más, cuando esté más, insertada la recuperación, pero que desde hoy ya te da la señal de precios, ¿no es cierto?, de largo plazo para las decisiones de inversión de los inversionistas. Entonces, y en esto yo quiero decir también, esto no es importante porque lo estoy diciendo yo, sino, por ejemplo, la OECD lanzó el jueves pasado, el 3 de septiembre, su informe anual respecto al análisis del sistema tributario de sus países miembros. Y una de las grandes conclusiones que hizo recomendaciones es que los países tienen que tomar esta oportunidad, ¿no es cierto?, una vez ya se empiece a sentar la recuperación, para avanzar en reformas estructurales, incluyendo sus sistemas tributarios para hacer, ¿no es cierto?, para hacer una reconstrucción mejor, el Building Back Better. Y las recomendaciones de ellos son que no sean cambios tributarios regresivos, o sea, no alzas al impuesto al trabajo ni al consumo, y que estén enfocados en la corrección de externalidades y de inequidades. Y en el corazón de dicha reforma destacan los impuestos sobre la propiedad, sobre los segmentos más ricos de la población, sobre las ganancias de capital, la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y, ¿no es cierto?, el impuesto al carbono. A ver, Lili, tú tienes experiencia, entre otras cosas, en banca ética, ¿no es cierto? Estábamos conversando antes de entrar al panel y pensando nuevamente en herramientas y desde dónde aproximarse, porque es natural, en lo que hemos visto todos en nuestra vida, los que estudiamos economía, las inversiones buscan rentabilidades, ¿no es cierto?, sobre todo en el ámbito financiero, pero cómo lograr que esas inversiones también sean inversiones productivas, que empujen empleo, como lo conversábamos recién, y permitan la innovación que haga sustentable de alguna manera el desarrollo, para no hablar de crecimiento permanente o no. Sí. Dada tu experiencia en banca ética, ¿cómo te aproximas tú a esto? Mira, yo creo que el tema de la banca ética, al final lo que ha sucedido en la banca en general, es que es lo mismo que ha sucedido en distintas industrias. Y volvemos al mismo concepto de que el sistema financiero ha tratado de maximizar nuevamente, ¿cierto?, las utilidades en el corto plazo. Y yo creo que ese ha sido el gran problema, porque el incentivo, en el fondo, para que la banca quiera, en el fondo, generar esta rentabilidad de corto plazo, desarrolló una industria especulativa de activos financieros enorme, muy compleja,
yo creo que solamente la mesa de dinero, a veces muy pocos expertos realmente pueden entender, que muchos inversionistas ni siquiera lo logran entender. Entonces, y esta forma, la banca yo creo que ha complementado de cierta forma también su core business, ¿cierto?, que es el negocio de captación y colocación. Entonces, lo que acá, en el fondo, y lo que ha sucedido es que al final esta competencia entre el mundo más especulativo y el mundo más de economía real ha ido como compitiendo. Y lo que pasa es que al final la economía real es la que, como decíamos todos, en el fondo la economía real es la que nos va a generar el valor. Entonces la banca ética, por ejemplo, la banca con valores, que en el fondo ya congrega más de 50 organizaciones a nivel mundial, lo que hace es solamente invierte en economía real, en una economía real de empresas a través del crédito para realmente transformar un poco la sociedad. Y eso es súper importante porque la banca tiene el poder de poder influir, ¿cierto?, en los sectores que la economía va a poder, va a crecer en el futuro, al decidir si invierte, si le presta dinero o si no le presta dinero. Y por lo tanto hace que esta industria sea tan única, por decirlo así, pero a la vez súper éticamente relevante para la sociedad. Entonces, lo importante acá es que la banca ética al final lo que trata es cambiar la sociedad por medio de instrumentos financieros como los créditos, pero no es el fin, o sea, el fin es transformar la sociedad y lo hace a través de, efectivamente, economía real. Entonces, hoy día la CMF, por ejemplo, yo creo que ha avanzado un montón en todo lo que es la banca sostenible, la sostenibilidad de las instituciones financieras, pero le falta mucho en el fondo. Yo creo que lo que falta es que lo que tenemos que pensar es a quiénes efectivamente le estamos prestando el dinero y en esas empresas a quiénes en el fondo a quiénes le están prestando, cómo están tratando a los proveedores y un poco lo que ya también escuchamos aquí. Pero esa es la gran diferencia, no es la especulación, es la visión de largo plazo, de poner fondos a trabajar en el mundo más innovadores para realmente alcanzar esas soluciones que necesitamos en el fondo. Aprovechemos entonces también la experiencia de Eric, que bueno, fue regulador financiero. Hoy día desde el BID además tiene esta mirada de toda la región, tiene la posibilidad de comparar experiencias. Si seguimos pensando, Eric, en actores que tienen que ser parte de esto, no sé, algunos, por ejemplo, las grandes administradoras de fondos, ¿cómo ves tú el rol y la posibilidad de qué oportunidades existen, qué brechas hay, etcétera, como para que cumplan un rol importante en este mundo que queremos construir y del cual estamos conversando? Perfecto, ¿no? Muchas gracias, Rafael, por la pregunta y tal vez voy a empezar haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿A ustedes les gustaría invertir en empresas que dañan el medio ambiente, que tienen casos de corrupción y que no se portan bien con las comunidades? Levanten la mano si a ustedes les gustaría invertir en ese tipo de empresas. No somos el panel más... Claro, nosotros estamos un poco... Qué bueno por la respuesta. Yo creo que si esta pregunta se la hacemos a todos los chilenos y a todas las chilenas, seguro nos van a responder lo mismo. Lamentablemente, si somos empleados, estamos invirtiendo en ese tipo de empresas a través de los fondos de pensiones. Y como decía Lili, los sistemas financieros influyen en el comportamiento. Y por lo tanto, yo quiero proponerles acá, en vivo, justamente una transformación en términos de ir hacia inversiones sustentables, que se preocupen de los temas medioambientales, que se preocupen de los temas sociales y que se preocupen de los temas de gobernanza. Ustedes me podrían replicar, y Rafael, como es regulador, ¿no es cierto?, también me podría decir, oye, pero esto significa que hay un trade-off de portarse bien, de tener inversiones sustentables y perder retorno financiero. Nadie quiere perder retorno financiero. Ya el nivel de las pensiones son bajas y no queremos, ¿no es cierto?, introducir un problema mayor rebajando las pensiones que se pueden acumular a través de los retornos, no solamente del capital. Y lo que hemos visto recientemente, y esto lo hice junto a unos coautores en el BID, es hacer el contrafactual y decir, ¿qué hubiera pasado si los fondos de pensiones chilenos y los fondos soberanos chilenos hubieran invertido en indicadores benchmark asociados a ESG o ASG en el caso español, donde hay preocupaciones medioambientales, sociales y de gobernanza? Adivinen qué, los retornos financieros hubieran sido iguales o mejores. Es decir, esta sabiduría convencional de que hay un trade-off entre portarse bien y menores retornos financieros, en este ejercicio no lo vimos, no lo encontramos. Y por lo tanto,
cuando uno tiene esa excusa fiduciaria, ¿no es cierto?, de estar preocupado de las inversiones, eso ya no está ahí. Rafael, tú fuiste regulador, yo también, y a pesar de eso todavía creemos en la autorregulación, creo yo. Y uno podría dar el paso siguiente para tratar de hacer ese tipo de inversiones. Me encantaría tener un fondo F que me dé la posibilidad de invertir sustentablemente. Y estoy seguro que esa respuesta que ustedes dieron al principio, todos los chilenos la tomarían, porque queremos tener una sociedad mejor, una sociedad que realmente se porte bien con el medio ambiente, se porte bien con las sociedades y se porte bien también en términos de los gobiernos corporativos. Hoy ese caso está hecho, es un caso de negocios que resulta y por lo tanto podemos dar ese paso incluso inmediatamente. En el caso de los fondos soberanos, más fácil. ¿Por qué? Porque todas las inversiones se hacen en el extranjero. En el caso de los fondos de pensiones, uno podría plantear un periodo de transición, porque hay muchas inversiones domésticas, locales, pero el hecho de imponer esto podría generar la influencia para que las empresas vayan cambiando según el rol que les corresponde en términos no solamente de sus shareholders, pero también de sus stakeholders, que incluye a toda la comunidad. Lo dejo hasta acá, Rafael. Bueno, gracias. Aprovecho eso para preguntarle a Janet, y aquí voy a retomar un punto que ella ya levantó, ella hoy día como directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, y que es buscando maneras de avanzar en esta dirección. Ella habló de transparencia, habló de datos. ¿Por qué no le ahora un poquito más sobre eso, Janet, aprovechando tu enorme experiencia, vienes trabajando su tiempo en esto? ¿Cuál es la importancia de la transparencia de los datos como herramienta para transformar la economía? Es algo que en realidad también trabajamos mucho cuando estuve directora en la Bolsa de Santiago, poner el foco en la data, tener cada vez más y mejores datos para ser comparable a la empresa y dar incentivos adecuados a todos. Pero yendo un paso más atrás, incluso pienso que antes necesitamos algo más importante y sistémico aún, algo como un dashboard, una matriz que permite a todos nosotros entender el funcionamiento de nuestra economía con datos, para entender mejor aspectos de concentración, de contaminación, de innovación, de sostenibilidad y movilidad social. También vamos a necesitar algo que Lord Stern en un seminario de la FEN mencionó hace un mes atrás, algo como un dashboard que muestra en línea con lo que la Lili dijo, el Producto Interno Bruto según cuáles actividades son especulativas, cuáles son productivas, quiero agregar cuáles son sostenibles, etc. Necesitamos entender nuestra economía, nuestra finanza, nuestro valor creado, el valor en la economía basado en data, como también dice la economista Mariana Mazzucato. Y el desafío no es menor porque se trata en parte importante de datos que hoy día no tenemos y que tenemos que levantar como estrategia esencial para la economía del futuro. Y aparte de estos datos, como a nivel como de la economía en general, también sin duda es fundamental repensar de forma muy estratégica el reporting, la transparencia de las empresas para darles mejores incentivos o poner costos adicionales a los actores que no lo hacen bien. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, necesitamos una taxonomía clara. Igual como en Europa se está debatiendo, hoy las empresas tratan de encajar con múltiples ESG índices que a veces son muy importantes y a veces son contradictorios y a veces confunden por sus distintas metodologías y agobian también a las empresas. Entonces, se trata de además herramientas que también podrían tener capturas que hoy día no conocemos y de hecho por el valor público que entregan estos ESG índices, pienso que también deberíamos repensar en algún tipo de regulación respectiva y ante todo tener claro de que lo importante sería crear un estándar, una taxonomía común que ojalá podría ser algo como una base para la mayoría de los índices hoy día disponibles. Segundo, pienso muy importante
mejorar el acceso a datos, porque que las empresas publican a través de memorias en PDFs no hace que esto sea accesible como información. Europa ya está trabajando en crear un mercado unificado de datos ESG que permite cualquier empleado, consumidor, cualquier ciudadano acceder y no solamente encontrar una empresa, sino ojalá comparar las empresas con otras empresas dentro de sectores económicos, por ejemplo. Después, pienso muy importante repensar también, si le damos valor a esta data, repensar la calidad y cómo avanzar en tener datos de mejor calidad para que los inversionistas realmente puedan basar decisiones sobre estos datos. Para eso tienen que ser, sin duda alguna, verosímiles, material para el negocio de la empresa y tienen que ser comparables. Y cuando hablamos de reporting, también tiene que quedar claro que necesita cumplir un objetivo. No basta que la empresa enumera acciones que está haciendo si no está claro para qué lo hace. Y por último, poner el foco en que las empresas no difundan solamente lo bueno, sino hoy día tenemos una brecha seria en que también se atreven a decir las cosas que no han funcionado. Y tercero, último, deberíamos también pensar en cómo mejorar la cobertura para que también se incluya toda la comunidad de los inversionistas, no solamente las empresas, y también cómo incorporar empresas que no están listadas en bolsa. Una posibilidad, por ejemplo, podría ser a través de la declaración de impuestos en un canal digital que las empresas ahí cuando están ya en contacto, por ejemplo, con el Servicio de Impuesto Interno, entregan datos no financieros que después entran a un mercado unificado de datos de acceso para la ciudadanía. De formas pueden haber muchas. La invitación acá que quería hacer es innovemos, por favor, sustancialmente la transparencia, los datos, para crear un mercado de datos que permite entender cuáles actores son los que cooperan con estos objetivos de largo plazo hacia una economía más sostenible y que beneficia a todos, y que también involucran un nuevo estándar de transparencia para los inversionistas y para sus portfolios, para saber cómo invierten los inversionistas. Ya, voy a hacer algo injusto para terminar porque nos quedan 4 minutos, literalmente, así que les voy a dar la posibilidad. Son 4 minutos y 4 los panelistas de primer nivel que tenemos. En menos de un minuto, para que yo pueda decir chao después, en menos de un minuto no sé si quieren compartir alguna reflexión final, tal vez si sienten que hay alguna propuesta concreta que creen, no porque sea la más importante, pero que es bueno repetir o mencionar. Los invito a eso. ¿Seguimos con el mismo orden, te parece, Ani? Mira, colgándome de lo último que decía Janet, yo creo que haciendo como el matching del rol del sector privado, aquí también el sector público, el Estado tiene también alguna oportunidad de ayudar a movilizar inversiones sostenibles. Por ejemplo, clasificando los proyectos de inversión de públicos de acuerdo a estos criterios de sostenibilidad, de manera que permitan y bajo taxonomías internacionalmente reconocidas. El Banco Mundial tiene uno. Y eso también permite al sector privado poder identificar más fácilmente cuáles son los proyectos país a los cuales, ¿no es cierto?, se requiere inversiones y que puede ayudar, ¿no es cierto?, de acuerdo a estos criterios. Por ejemplo, el gobierno acaba de decir que dentro del plan de reactivación, un 30% de la cartera de proyectos de obras públicas va a ser bajo criterios de sostenibilidad. Pero todavía no sabemos cuáles son esos criterios de sostenibilidad, ni siquiera sabemos la adicionalidad de los proyectos. Pero ¿por qué no lo hacemos para toda la cartera? Y así realmente los inversionistas pueden decidir cuáles son los proyectos que quieren invertir o no, y que, ¿no es cierto?, que sean consistentes con sus prioridades respecto a la sustentabilidad. Lili. En un minuto. 55 segundos. 55 segundos. Bueno, yo creo que primero la sostenibilidad, yo creo que las finanzas ya está como instaurado, ya está de moda ya, pero ahora lo que tenemos que hacer es acelerar en el fondo ese proceso. Entonces yo creo que sí, lo que decía la Janet, en el fondo, más fondos públicos privados en innovación,
que mirada de largo plazo creo que es fundamental. Y yo ahí hay un tema que hablaron en algún minuto, no me acuerdo si Eric o la Janet, que hablaba en el fondo de las regulaciones. Yo creo que sí, hoy día es importante avanzar con regulaciones porque eso nos permite avanzar más rápido. Yo creo que hoy día todavía no existe el nivel de conciencia, ni desde los inversionistas, ni desde todavía el mundo empresarial, todavía 100%, para que no necesite regulaciones para poder avanzar más rápido. Entonces, ese era mi mensaje y me quedo con otro también, que yo creo que estamos hablando mucho de tema ambiental. Yo creo que acá también todavía nos falta mucho del tema social. Y me puedo agarrar un poco lo que dijo Patricia May hoy día en la mañana, que fue fantástico. Necesitamos más liderazgo interno. O sea, también como sociedad necesitamos realmente también entender un poco más cómo humanamente nos vamos a enriquecer en el futuro para poder seguir desafiándonos y seguir avanzando como de manera sostenible. Yo creo que hay una gran meta por ahí. Eric. 50 segundos. En menos de un minuto déjenme contarles una historia, la historia de San Agustín. Agustín, antes de ser santo, tenía una vida súper hedonista, cometía todos los pecados habidos y por haber, pero sabía que tenía que cambiar. Y un día se arrodilla y reza y dice a Dios, por favor dame castidad y continencia, pero todavía no. Y ese es el problema que hoy día tenemos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que enfrentar diversas crisis sociales, la crisis pandémica, la crisis de la polarización política, la crisis medioambiental. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos buenos diagnósticos, es hora de implementarlos ya. Y ojalá que todos seamos parte justamente de la solución. Y justamente esta discusión que tenemos en este panel es para entregar ideas, ser propositivos y unirnos finalmente en una mirada a largo plazo. Eso es lo que queremos y por lo tanto hagámoslo ya, no perdamos tanto tiempo. Janet. Y quisiera subrayar el rol de los gremios empresariales, de las asociaciones, de los inversionistas para la transformación de nuestra economía. Y a propósito de lo que supimos recién sobre la sucesión de Bernardo Larraín en la SOFOFA, donde escuchamos voces más conservadores y voces más innovadores, quiero recordar la responsabilidad que tienen los directorios y los dueños de las empresas por la elección de las personas que ponen en los gremios empresariales, porque la historia del siglo pasado nos ha mostrado que los gremios normalmente son el lugar donde especialmente están activos los empresarios que no quieren reformas, que no quieren competencia, que no quieren innovación. Entonces, quiero invitar que repensemos cómo mostrar mejor cuáles empresarios y directores están detrás de estas voces en los gremios que frenan las reformas. Y también quiero sumarme a lo que Lili comentó, necesitamos un mix de autorregulación y regulación. Europa acaba de decir que la autorregulación en Europa por sí solo no ha funcionado y están empezando a regular los directorios, la transparencia de las inversiones y la cadena suministro y su debida diligencia. Yo creo que deberíamos inspirar en eso y en el data market para Europa en materia ESG. Bueno, me quedo con dos cosas. El status quo no va a permitir que avancemos y que mejoremos. Y lo segundo, un poco a propósito de lo que decían recién, que en estas materias copiar no es malo. Aquí hay experiencias positivas, hay errores que se han cometido fuera y uno tiene que aprender de ellos, pero no tenemos derecho a no adoptar lo que ha funcionado fuera y no pasado mañana, sino que hoy. ¿No es cierto?, en nuestro país, para que tengamos y le dejemos un mejor país a nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Así es que muchas gracias a los cuatro, Ani, Lili, Janet, Eric, y gracias también a todos los que se conectaron. Y bueno, yo creo que valió la pena haber conversado durante esta tarde. Gracias.